Bien, vamos a grabar, estamos ok. Ahora sí. Ahí, pero contéstame. Pero no Dime. hable así. Ahí. En esto, un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: has respondido correctamente. Obra así y vivirás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes, buenas noches. Damos la bienvenida desde Hola, la Padre. Vicaría de la Pastoral Social del Obispado de Temuco. Les habla el Padre Giglio Linfati, el vicario de la Pastoral Social. Junto a todo el equipo le damos la bienvenida y saludamos a todos, a todas. Les agradecemos, les felicitamos que se atrevieron a conectarse para participar de este curso. Saludamos a los coordinadores de canales, coordinadoras parroquiales de la Pastoral Social. Agradecemos a quienes nos acompañarán en este curso de Doctrina Social de la Iglesia, como profesores, diácono Guillermo Díaz, hermana Cristina Silva, padre Renzo Ramelli. Queremos, como diócesis San José de Temuco, entrar en el camino a la renovación de nuestra iglesia, asumiendo los 5 acentos pastorales año 2021-2022,
Queremos una pastoral más humana, más samaritana, con la mirada puesta en Jesús, aprendiendo de la sabiduría inagotable del pueblo mapuche, el buen vivir. Aprovechamos la ocasión de saludar y desear a todos, a todas, un feliz Huetripantu. La animación bíblica de la pastoral, porque vivimos de la palabra de Dios, en nuestro impulso inagotable, la palabra de Dios. La doctrina social de la Iglesia, como decía ya Guillermo al comienzo, tiene sus raíces en la Sagrada Escritura. El liderazgo al estilo de Jesús para poner nuestras personas al servicio de los demás. Agradecemos y felicitamos, nos alegramos que desde todas las parroquias de la diócesis se han conectado a este curso. Soy portador de un saludo especial de nuestro obispo, don Héctor Vargas. Sabemos que está enfermo, le hemos acompañado con nuestra oración, les estamos acompañando y él agradece las oraciones que hemos realizado por él en este tiempo de su enfermedad. Nos acompaña y alienta en este proceso que estamos viviendo. En el saludo que nos dejó en el documento de los acentos pastorales, nuestro obispo nos dice que estos acentos pastorales están motivados por la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, donde nos exhorta a anunciar una nueva forma de vida basada en la fraternidad, en la amistad social, con sabor a evangelio, nos dice, que implica cultivar un corazón sin confines, sin fronteras, más allá de la nacionalidad, del color, de la religión, de la procedencia, donde cada uno aporta la riqueza de su diversidad. Y porque nadie puede sostener o pelear la vida aisladamente, soñamos una humanidad inspirada en San Francisco, que sembró la paz en todas partes y caminó cerca de los pobres, abandonados, enfermos, descartados, los últimos. Y se nos pide trabajar desde el amor fraterno, la sencillez y la alegría. Prosigue el obispo diciendo: ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida que el Papa Francisco nos propone es ser como el buen samaritano. De ahí que nuestra Vicaría de Pastoral Social, en su eje formativo, en conversación con los coordinadores de canales de la Pastoral Social, ha hecho esta propuesta de un curso sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido no solo a quienes se dedican a la pastoral de la acción social, en los decanatos, en las parroquias, en las comunidades, sino transversalmente a todo el pueblo de Dios, porque es toda la comunidad cristiana la que debe estar al servicio de la evangelización y de la promoción humana para el desarrollo integral. Nos recuerda nuestro pastor, nuestro obispo, que la iglesia es una casa con las puertas abiertas, porque es madre. Y como madre, la madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación, termina diciendo nuestro obispo. En ese espíritu, entonces, que hemos organizado este curso de doctrina social de la Iglesia, que quiere tener un total de 6 horas cronológicas, cada hora de 1 hora y media de clases, por 4 miércoles consecutivos, y este es el primer miércoles, y cuya primera exposición está a cargo del diácono Guillermo Díaz, con el tema introductorio y los fundamentos bíblicos de la doctrina social de la Iglesia. A Guillermo Díaz Cuevas, quizá ya no es necesario presentarlo, es conocido por todos, pero en su blog él nos cuenta que este año 2021 va a cumplir 37 años como diácono permanente en la diócesis. Fue ordenado por Monseñor Sergio Contreras Navia.
Ha sido importante para él en su caminar, su esposa, sus hijos, su familia. Él es secretario ejecutivo en la Vicaría de la Pastoral. Ha asesorado a los obispos desde Monseñor Contreras, pasando por Monseñor Vial y ahora actualmente por Monseñor Vargas, en la Vicaría de la Pastoral. En temas de su especialidad en planificación, gestión pastoral, liderazgo, doctrina social de la Iglesia, sínodo, jornada, etcétera, tiene una vasta experiencia humana, social, pastoral. Y también ocupa el cargo de presidente del directorio de Cáritas Temuco. En la actualidad sirve como diácono en la parroquia San Juan Pablo II del decanato Temuco Norte. Entonces, agradecemos a Guillermo y dejo con ustedes a nuestro diácono que nos dé esta primera exposición en este primer día. Gracias, Guillermo, y gracias a toda la comunidad que se ha conectado. Gracias, Padre. Sí, muchas gracias. Mirando el espectro de los participantes, hay muchos conocidos de muchos años. Por lo que dijo el padre Gilio, me estoy convenciendo que yo soy viejo y por eso conozco mucha gente. Sí, sí, es cierto. Bueno, queridas hermanas y hermanos, yo estoy muy contento que este curso se haya concretado, porque si hay algo que a lo largo de la historia de nuestra diócesis y de nuestra iglesia en general, cuando uno lee los documentos pastorales, en alguna cápita, en algún capítulo se va a decir, hace falta profundizar en la formación de la doctrina social de la iglesia para nuestros agentes pastorales. Se dijo ya en el Concilio Vaticano II, aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, aparece en Medellín, en Puebla, en Santo Domingo, y hoy día aparece en se llama esta Aparecida, ¿no? Aparecida. En nuestros documentos diocesanos, claro, el Padre González, no, no lo ven, sí lo ven. Estas orientaciones, se dice como 3 o 4 veces la necesidad de la formación en doctrina social de la Iglesia. Y en este documento, que es el sínodo, la asamblea posinodal, aparece entonces también un sinnúmero de veces que se menciona esta falta necesaria de aprender algo respecto de la doctrina social de la Iglesia. ¿Y por qué esta Iglesia nuestra, tan amada, tan querida, tan conocida y tan respetada a lo largo del país, estamos en estas condiciones? Hay algo que impide, hay algo que frena, hay algo que enreda la vida de la Iglesia cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia. En este tema yo quiero ayudarles a desmistificar eso y a encontrar de alguna manera dónde están las limitantes en nuestro tiempo que dificultan la correcta comprensión de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, para eso, espérate, aquí a mí me hicieron un curso de esta cosa y yo, sí, ahí está. Entonces, ¿se ve ahí? ¿Están viendo ahora todos eso? ¿Sí? ¿Se ve o no? No, no. Aún no, don Guillermo. Y yo lo veo. ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo...? No se ve. Tengo que pedirle que me comparta. Sí, sí, un partido. Espérate, a ver. Aquí necesito... aquí. Compartir. Ya, por ahí voy, ¿viste? Sí, pues sí, los años no pasan en vano. Ahí estamos. Creo que ahí tendría que aparecer, Ahora sí, excelente. Ay, sí, ¿no? Sí, y sí. ahora tiene que presionar en el documento de la presentación, don Guillermo. Ahora estamos viendo su pantalla. ¿Abro tu correo? ¿Tu WhatsApp? ¿No? No, ahí está, hay algo más. No, pero recién hicimos la prueba, ¿viste? Y resultó. Ahí, ahora ahí, y ahora ahí.
Excelente, ahora sí. Ahora se ve, ya. Ahora Gracias se a ve. Dios. Gracias, Dios mío. Oye, esto es súper complicado. Bien, a ver si agrando la diapo, entonces. Sí, hemos establecido como título para este primer módulo esto, los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, o también conocida como enseñanza social de la Iglesia o doctrina social cristiana. Cualquiera de los tres nombres, si ustedes buscan en Google, buscan en los buscadores, van a encontrarse que tienen que ver con lo mismo. El tema que les proponía, y ya se lo anunciaba, es el tema de la justicia en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el justo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que desmistificar? Esto de que hemos estudiado mal la doctrina social de la Iglesia, hermano. Y por eso nos confundimos. Y por eso la confundimos con cosas ajenas al Evangelio. Porque normalmente se nos ha enseñado algo que no es así. La doctrina social de la Iglesia no se inicia en el año 1891, ¿verdad? Los que tenemos más canas nos acordamos de la Rerum Novarum del Papa León XIII, cuando, ¿no es cierto?, comienzan estos nuevos tiempos, estas nuevas realidades. Y decimos, desde ahí parte la doctrina de la Iglesia, y la doctrina social. Y hay muchos autores, excelentes textos, que parten justamente desde ahí. Y eso tiende a confundirnos entonces, porque decimos que es doctrina social de la Iglesia. Y no es una ideología, no es una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista. Como que vamos al centro. ¿Qué es lo que es? Y ahí el padre Gilio sabe, ¿no es cierto? Y mis hermanas que están en la escuela de diáconos sabrán que esta doctrina es teología, no es ideología. La doctrina social de la Iglesia está en el ámbito de la teología moral. Y en el subcapítulo de teología moral social. Entonces, la primera cosa que quiero que podamos profundizar es eso. No nace la doctrina social de la Iglesia con la primera encíclica. ¿Qué es lo que presentamos normalmente nosotros como doctrina social de la Iglesia? Las encíclicas, es cierto. Pero eso pertenece más bien a la línea, es parte de la doctrina social de la Iglesia, pero corresponde al capítulo del magisterio de los papas, que es un tema que se verá mañana, el próximo encuentro. ¿Qué es lo que tenemos que prestarle atención? Decimos que es doctrina. Y aquí, atención, porque aquí está la primera fundamentación, la primera piedra fundamental de este capítulo. Voy a bajarlo aquí. Si decimos que es doctrina, entonces está fundada en la revelación. No hay doctrina cristiana que no tenga su fuente en la revelación contenida en la Sagrada Escritura y la tradición. La doctrina social de la Iglesia no escapa a esa regla. Y porque en la Iglesia cualquier enseñanza doctrinal que no tuviera un vínculo con la única revelación debe rechazarse. Es decir, esta no es doctrina, no es cristiana, no tiene fundamento en la palabra revelada. Y así lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica, fíjate, en el 2422. Lo copié completito. Dice, la enseñanza social de la Iglesia comprende un cuerpo de doctrina. Y explícalo, que se articula a medida que la Iglesia interpreta los acontecimientos a lo largo de la historia, a la luz del conjunto de la palabra revelada por Cristo Jesús con la asistencia del Espíritu Santo. Como todos
párrafo acápite del catecismo es muy contundente y muy... se me seca la garganta, chiquillos, es agüita. Es un cuerpo de doctrina que se articula entre dos polos. Los acontecimientos de la realidad a lo largo de la historia, en la cual la Iglesia está inmersa, es parte, está metida allí, y lo que la verdad revelada por Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo logra transformarlo entonces en un cuerpo que lo expone y lo presenta a todos los cristianos, y al mundo entero. Entonces, no es una... Está tomando ahí algo que ahora en la próxima diapo debería venir. Entonces, es doctrina porque tiene su fundamento en la palabra revelada. Es de iglesia, en la segunda doctrina social de la iglesia. Se corre el riesgo de ideologizar la doctrina social de la iglesia, restándole validez universal. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de encontrarse en alguna actividad de iglesia formativa en que cuando se habla de la doctrina social de la iglesia dice, no, ya no, eso es política, ¿no? Entonces yo ahí no me meto. La iglesia no está para meterse en política. A ese límite nos lleva el riesgo de ideologizar la doctrina social de la iglesia. ¿Qué dice la solicitud Rei Sociali, el número 41, la encíclica de Juan Pablo II, publicada el 30 de diciembre de 1987, cuando se cumplieron 20 años de la Popularum Progressio? Y lo mismo lo refrenda, son como elementos si quieren ustedes profundizar en aquello. Y en el año 71, la Carta Apostólica, por motivo de los 80 años de la Renovaron, en que el Papa Pablo VI lanza este documento, Igualdad y Participación. Pero decimos también que es social, es doctrina social de la Iglesia, es social, porque los creyentes en Jesucristo debemos hacernos capaces de transformar el mundo. Bueno, eso es el número 290 del documento aparecido ahora, se expresa claramente. Y aquí hay una frase de un querido santo chileno, el padre Alberto Hurtado, en la obra que él escribe y se pregunta, ¿es Chile un país católico? ¿Y por qué lo expresa? Porque siendo declaradamente católico este país, no siempre estamos asumiendo la transformación del mundo a partir de esto, que en el texto que nos leía Dorian, amar a Dios y amar al prójimo son los criterios para la convivencia social. Una sociedad sana tiene que partir por el fundamento del amor, el respeto al otro, porque amamos a Dios. No se puede amar a Dios sin amar al hermano. Y eso entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Que nos debe llevar a un testimonio de vida, nos debe llevar a una actitud que haga que este anunciado de amar a Dios y amar al prójimo sea verdad. Y eso se expresa con la cualidad de una vida de austeridad. Austeridad que implica optar, como decía, optar libremente por un estilo de vida pobre, sencillo. No puedo caer en la tentación del lujo innecesario. Como lo dicen algunos documentos de la Iglesia, el lujo innecesario es una ofensa contra la pobreza. Pobre y sencillo, tener lo necesario, hacer realidad la oración del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, no tener, ¿cierto?, lo que necesito por si acaso para todo el resto de mi existencia. Vivir con aquello que me permite ser una persona en plenitud.
Y aquí está el gran problema nuestro, ¿no? ¿Por qué es tan rechazada la doctrina social de la Iglesia? Tal vez, no quiero emitir juicios temerarios, pero tal vez puede ser por este hecho, porque el optar por la doctrina social de la Iglesia implica una vida de austeridad, pero la austeridad no es una virtud espontánea, ni fácil de conseguir. Al contrario, lo espontáneo en nosotros, los seres humanos, es el lujo. Por lo tanto, la sencillez de vida es producto de la conversión. Seguir el camino, ¿no es cierto?, de las enseñanzas sociales de la Iglesia exige un cambio profundo de vida. Está por ahí circulando un video que el que era en aquellos años el cardenal de Argentina, padre Bergoglio, ¿no es cierto?, en un retiro a los equipos de Cáritas, él presenta y lo dice con toda él usa la expresión de la mundanidad. Si te quieres meter en esto de la pastoral social, de la vida, ¿no es cierto?, al estilo del Evangelio, tienes que hacerte pobre. No indigente, no miserable, sino pobre, sencillo. Y caramba que nos cuesta a todos, porque la naturaleza humana es que yo necesito ser tomado en cuenta. Y en este mundo materialista, entonces tengo que andar muy bien vestido, ojalá a la moda. Ojalá tener el último iPhone o el iPad, no sé, tener el último grito de la moda para que todos vean que yo soy importante. Esa manera de mirar la vida, de presentarnos, nos confunde y hace que sea difícil esto de la vida de acuerdo con el Evangelio. Entonces alguien puede decir, no, es que tú ya te pusiste comunista. Te pusiste comunista, ya estás metido en política, entonces no es así, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos de la doctrina social de la Iglesia? La primera es que los profetas en el Antiguo Testamento le dan una importancia sublime a las relaciones sociales. Es en torno al tema de la justicia que se ha elaborado el pensamiento religioso y social de los profetas. Pero atención aquí, porque la justicia que nosotros entendemos a lo mejor no es la misma que se expresa en las Sagradas Escrituras. El tema de la justicia es un tema religioso, pero también es indisolublemente un tema social. Y entonces hay una semejanza, una similitud, hay una equivalencia entre el santo en el Antiguo Testamento es el justo, el pecado es la iniquidad, y esas son equivalencias llenas de sentido. ¿Recuerdan ustedes un dicho muy nuestro, no? Cuando ocurre algo que no corresponde y alguien dice, oye, aquí están pagando justos por pecadores, ¿no? Justos y pecadores son términos antagónicos. El ser justo es entonces ser santo. Bueno, y por ahí vamos a ver algo de la santidad. No quiero quedarme mucho rato para que tengamos tiempo de conversar. Bueno, aquí algunas palabras raras, ¿no? Pero que ayudan para entender el tema de la justicia. El Antiguo Testamento en hebreo se expresa con una... claro, ellos escriben con otras gráficas, ¿no? Pero la raíz tzedakah, la tzedakah, la justicia. ¿Qué significa eso? Significa originalmente lo que está conforme a una norma, aquello que es como debe ser. La justicia no tiene que ver con lo contrario es la hipocresía. El justo es el que es transparente, el que es como tiene que ser. Ese esposo es un buen esposo. Es una esposa, es una buena esposa, como debe ser. Es sadik. Sadik es la expresión, ¿no? Entonces, claro, lo que debe ser, como tiene que ser. Una explicación tal vez mucho más sencilla es una fruta, un durazno para nosotros. Es sadik
si está conforme con lo que debe ser. Es decir, tiene que tener, ¿no es cierto?, un aroma especial. Y uno puede decir, no, este durazno ya está pasado, o este durazno está verde. Tiene que tener una textura especial, un gusto, un sabor justo, preciso. Ese es el sentido de justicia para los profetas. Ser lo que tengo que ser, ¿no? Y entonces, a ver si tengo aquí la otra frase. Claro. Bueno, aquí, aunque pasamos de aquí al Nuevo Testamento, pero el último de los profetas, Juan el Bautista, Lucas 3, del 10 al 14. Si lo tienen por ahí, yo en todo caso lo tengo aquí en la Biblia del peregrino. Es el relato de la predicación de Juan, ¿no es cierto?, a la orilla del Jordán, cuando usa palabras muy suaves, ¿no? Camada de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a escapar de la condena que se avecina? ¿No? Y es una predicación terrible. Y entonces los que están escuchándole, dice, los que le preguntan, ¿qué hemos de hacer? Él les responde, fíjate, si lo tienen a mano y si no, después lo pueden gustar ese texto. ¿Qué tengo que hacer? Mira, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene. Otro tanto, el que tenga comida. Fueron también algunos recaudadores a bautizarse y le preguntaron, Maestro, ¿qué hemos de hacer? Él les contestó, no exijas más de lo que está ordenado. También los policías, bueno, son soldados romanos, pero que cumplían ahí, ¿no es cierto? Esta es la traducción de la Biblia del peregrino, de la Biblia española. ¿Y nosotros qué hemos de hacer? Les contestó, no maltratéis ni denunciéis a nadie y contentaos con vuestra paga. Hasta ahí dejemos ese texto. Después de la prédica tremenda de Juan, ellos seguramente se imaginaron, bueno, esto terrible que dice Juan, ¿cómo tengo que hacerlo? Y la respuesta de Juan es exactamente la respuesta que todos los textos de los profetas dicen, ¿no? Y cada vez, hermanos, que lean un texto de los profetas se van a encontrar con este esquema. El Señor Yahvé, Adonai Elohim, dijo tal cosa. Ustedes hicieron esto. Ahora Dios dice, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdan los profetas? Las promesas que hicimos, lo que dijimos que íbamos a hacer y que no lo cumplimos. Entonces aquí está como esta sensación de que tengo que hacer algo terrible, tremendo. Y las respuestas de Juan son desconcertantes, ¿no? La primera, ¿qué tengo que hacer? Mira, viejito, si tenéis 2 túnicas, ¿para qué? Pues si con una te basta. Entonces, la otra, dásela al que no tiene. Bueno, también si tienes comida pero hay algún hermano tuyo que no tiene, bueno, compártelo con él. Y yo me imagino la escena de aquellas personas angustiadas después de la predicación de Juan, que le diría, oye Juan, pero eso, en eso consiste. Sí, en eso consiste, en ser como tiene que ser. Tienes que ser tzadik. Los cobradores de impuestos, sabemos, ¿no es cierto?, que se aprovechaban y golpeaban más, donde podían sacar más, ¿no es cierto? ¿Cuál es la respuesta de Juan? Mira, para este anuncio que te estoy haciendo, tienes que abandonar todo, dejar todo. Dice, no, mira, sé un buen cobrador de impuestos. Cobra lo justo. No tomes de más. Y a las que son autoridades que tienen que imponer la ley, le dice, mira, no, abandona tu uniforme, abandona las Fuerzas Armadas, deja tus cosas ahí, vete,
y te mete al desierto. No. Él le dice, mira, sé justo, no hagas acusaciones injustas, no abuses de tu poder, haz las cosas bien, sé un buen policía, sé un buen militar, sé un buen encargado del orden, haz lo que tienes que hacer, sé lo que estás llamado a hacer. Yo espero y confío, hermanos y hermanas, que esta explicación pueda ayudarnos a comprender el sentido profundo de lo que es ser el justo. Por eso que el justo se le equipara al santo. El santo, aquel que hace lo que debe hacer y hace bien lo que tiene que hacer. Mira, si te tocó ser un trabajador municipal, en las mañanas corre detrás del camión que recoge nuestras bolsas de basura, no es menor. Fíjate que se me había olvidado que había Lo la hace bien. reunión de doctrina social de la iglesia. Entró una conversación ahí, no sé si se está escuchando bien, ¿sí? ¿Sí? Bien. Dejemos hasta ahí. Gocen un poco más después, Lucas 3, 10 al 14, ¿qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, a ver, para no perder tiempo y dejar. Entonces, el justo es el sadik, y esto en el primer sentido pasivo, en el Antiguo Testamento. Entonces, el justo es el que tiene derecho, el que tiene razón, es el inocente, es un justo. El justo Abel, ¿se acuerdan? José, un hombre justo, estamos en el año San José, ¿no? Pero justo es también en el sentido activo, el que rinde justicia, el que actúa justamente. Entonces, tener presente estas dos dimensiones de la justicia en el Antiguo Testamento. Además, en hebreo, los que estudien más pues, conocerán la noción del derecho, que es más jurídica, más ligada a una estructura social, y eso es la mishpat. A ver si aparece, claro. La mishpat, cuya raíz significa juzgar, regir, y que traduce la idea de sentencia o de acción judicial, ¿no? Uno es la justicia del ser, lo que tengo que ser. La mishpat es la justicia que nosotros la entendemos con una misma palabra, pero que significa cosas distintas. En hebreo se expresan con palabras distintas. Ahora, no es menor, sí, el tema de la justicia como mishpat. En el Deuteronomio, y vamos a mirar algunos capítulos en la segunda parte, habla de un derecho, o la mishpat, el derecho del huérfano, el derecho del ciego, el derecho del extranjero. Están ahí los números del Deuteronomio en que aparecen. El derecho del sacerdote, del homicida involuntario, ¿no? Entonces, es interesante poder mirarlo aquello porque expresa la manera de ser de este pueblo extraordinario, ¿no? Bueno, y finalmente, más amplio que la noción de la justicia y del derecho, pero muy ligada a ella, hay una noción que prefigura la amistad neotestamentaria, la misericordia, la gesed. Recuerdan que uno de los discursos más hermosos, son todos hermosos, pero hay algunos que impactan más, ¿no? Es cuando Jesús le dice a los suyos, mira, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Yo a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha enseñado, ¿no? Y luego afirmar más adelante, en el segundo discurso, decir, bueno, no hay amistad más grande que dar la vida por los amigos. Entonces, no sé si se puede ir encadenando, ¿no es cierto? Esto, el justo, lo que es justo, lo que es sadik, ¿no es cierto? Lo que es ser, ejercer la justicia, la sedaká, lo que es el juzgar con justicia, la mishpat, y luego al final expresa esta idea de la misericordia.
que les da todo el sustrato para el anuncio del reino. Y que en estos últimos tiempos nosotros en los documentos de iglesia hemos ido revisando muy fuertemente esta expresión, la misericordia. ¿Qué es esa misericordia? Es el amor con aquel que no es amable, amable en el sentido que no se puede amar, ¿no? No se debería amar, pero ama a tu enemigo, ¿no? Comparte también con él. La misericordia. Entonces hay profetas ahí, el profeta Amós, tal vez mis hermanos que están en la escuela de diáconos habrán recorrido el profeta Amós, el profeta de la justicia, pero Oseas es el profeta de la misericordia. Hay ahí elementos muy interesantes para nosotros. Como este no es un curso bíblico, sino es un curso para descubrir las raíces de la doctrina social de la iglesia, vamos haciendo puntos nomás de aquí, ¿no? Ahora, ya avancemos un poquito más, ¿cierto? Cristo nos separa, ¿cierto?, la justicia de la misericordia. Y el Mateo 23, del 23 al 24, lo dice claramente, ¿no? No los separa. Señalará como puntos esenciales de la ley junto con la buena fe, otra virtud social que significa probidad, honradez en las relaciones. Noción mucho más amplia, aparentemente, que la de respeto a la palabra dada, ¿no? Vamos. Tengo aquí una compañía, una perrita chica que ladra. Ella es. Bien, estamos listos para entrar a un tema de fondo, que es el tema del derecho del pobre, lo que aparece en el Deuteronomio. Ya, aquí me tienes que ayudar. ¿Cómo salgo de aquí? Stop share, eso. Ya lo apreté, ahora quiero abrir otro. Abrir el de este. ¿Estamos ahí? No se ve. ¿No? Aún no, don Guillermo. Tiene que tener abierto el documento y compartir pantalla. Ahí le podremos ver. A ver. Ya. Ahí está abierto. Pero compartir pantalla. Chanfle, espérate. Desde el Zoom, de donde estamos nosotros en las pantallas, ahí usted lo comparte. Sí, ahí. ¿Ya? Y aquí está. Sí. Ya, yo creo que en 2 meses más voy a aprender esta. ¿Sí? Ahí lo podemos ver, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ya. Pero déjame mover las imágenes que están aquí. Listo. Bien. Entonces, un capítulo interesante en esto, y aquí quiero que avancemos más rápido, ¿sí, no? Ahí está, ¿es cierto? Hay una noción que los profetas y los estudiosos han establecido como un capítulo, una cápite muy especial de la doctrina de los profetas, que es el derecho del pobre, que está ligado estrechamente a la experiencia del pueblo de Israel de haber sido liberado de Egipto. Y aquí entonces vamos a encontrar una cantidad enorme de referencias a esa relación, y va a ser como el fundamento. ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque tú fuiste ese esclavo. ¿Por qué tienes que tener misericordia y tienes que tratar bien a tu hermano? Porque tú la pasaste mal, ¿no? Entonces, lo que los profetas declaran entonces abiertamente no es primero el derecho del poseedor, sino que antes es el derecho del humilde, del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero, del asalariado o el mercenario, como aparece en algunos textos bíblicos, ¿no? Porque todo este cuerpo doctrinal que elaboran los profetas viene como experiencia de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces, aquí se me perdió una cosa. ¿Cómo bajo este bicho de aquí? Ese bicho soy yo, el que está ahí, ¿no? Ya. Ahora sí, perdónenla. Entonces, ¿por qué los profetas
se plantean desde el derecho de los excluidos. Porque aquellos que son los poseedores, los dueños de, tienden a excluir de la comunidad de bienes y deben ser integrados a ella. No sé si les suena hoy día la expresión, ¿no es cierto?, los descartados. Este Papa habla de los descartados. Entonces, los profetas ponen primero el derecho de los descartados. Es una expresión llena de sentido para los tiempos que vivimos hoy. ¿Cómo hay que enfrentar hoy día la realidad de nuestro país? Poniendo de relieve, primero, los derechos de los descartados, ¿no? Es una expresión que tiene una cantidad enorme de sentido para nosotros. Aunque los poseedores, entonces, algunos pueden decir, bueno, claro, sí, los ricos nos van a expropiar. No. La doctrina social de la Iglesia no dice eso. Se proclama el derecho de propiedad, lo primero que enseña Dios. El bien del prójimo no debe ser ni hurtado, ni un codiciado, ni deseado. Entonces, en la ley de Moisés, Éxodo 20, recordamos, esto, no robarás, no desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni nada de cuanto le pertenece. No se trata de quitar a unos para dar a otros. No es, hay un derecho de propiedad a tener aquello que es mi casa. Entonces, en aquellos tiempos, mi buey, mi asno, ¿no es cierto? Mis trabajadores, mi esposa, mi familia. No. Entonces, desde un principio, ¿qué hace la ley de Dios, la ley de Moisés? Trata de morigerar, de moderar los instintos de avaricia y de crueldad inconsciente que puede ligarse a la propiedad al poner límites al provecho del humilde o aprovecharse del humilde. Yo subrayé esta expresión, la crueldad inconsciente. Está siempre presente en toda la doctrina de la Iglesia el que se condena el pecado, pero se busca la conversión, la salvación del pecador. Y porque a veces, y tal vez yo creo que lo vemos muy a menudo en nuestra realidad como región, hay personas que están absoluta y genuinamente convencidos de que no están siendo injustos cuando le pagan menos a los trabajadores, ¿no? Hay una crueldad inconsciente. Eso es un tema muy importante que tenemos que reflexionar nosotros. Van a contestar ese teléfono allá adentro, ¿eh? Sí, ya. La crueldad inconsciente. Hay muchos que actúan a lo mejor con injusticia porque creen que tienen pleno derecho a tener lo que tienen, ¿no es cierto? Y a dar lo que se le antoje dar. Y total, esto es mío, esto me lo gané, es mío. Entonces, sí, hay ahí, ¿no es cierto?, una situación que es compleja. Entonces, ¿qué es lo que recuerdan? Recuerdan en primer lugar, el Deuteronomio, la exigencia de la justicia en el contrato de trabajo, ya que ahí es donde el poseedor corre el peligro de explotar al más débil. Entonces, aquí el Deuteronomio 24, del 14 al 15, hay unas pildoritas nomás para que después ustedes vean más detalle de esto, ¿no? ¿Qué dice el Señor? No oprimas al mercenario pobre e indigente, sea uno de tus hermanos, sea uno de los extranjeros que moran en tus ciudades, dale cada día su salario, sin dejar pasar sobre esta deuda la puesta del sol, porque es pobre y lo necesita. Y yo remarqué aquí esta sentencia de Dios, ¿no? De otro modo,
clamaría a Yahvé contra ti, o tú cargarías con un pecado. A lo largo de todo el Deuteronomio, y también en el Levítico es mucho más terriblemente fuerte en esto, ¿no? Ahí en el Levítico pueden encontrar similitud. En su Biblia va en paralelo en las orillitas que pueden ir revisando ahí, ¿no? ¿Qué está diciendo? Mira, tienes que ser misericordioso, tienes que ser justo, porque acuérdate que tú lo pasaste muy mal cuando te explotaban en Egipto y tú clamaste a mí y yo respondí. Y vaya de la manera que respondió Dios. Es una advertencia terrible, ¿no? Acuérdate que fuiste pobre, acuérdate que fuiste esclavo, acuérdate que te trampeaban el salario del día, acuérdate que no tenías que comer y tú clamaste a mí y yo te respondí. Digo, es sumamente fuerte lo que Dios va planteando ahí, ¿no? Se fijan cómo la doctrina social de la Iglesia que hoy día nosotros gozamos, estas encíclicas, este magisterio de los papas de hoy a partir de 1891, tiene su fundamento mucho más allá. No empieza la enseñanza social con la encíclica, ahí se retoma un camino, pero hay cosas que vienen desde siglos antes, ¿no es cierto?, bueno, pero no me voy a entusiasmar ahí para no quedar pegado en el tema, ¿no? ¿Qué es lo que aparece allí? La ley no establece diferencia en el tipo de asalariado, ¿cierto? Si es tu hermano, es un hermano israelita el que está trabajando contigo o es un extranjero. Tienen el mismo derecho. Tienes que cancelar lo mismo, tienes que cumplirle con el contrato de trabajo. Entonces, reúne ahí el significado social y religioso del precepto. Y se insinúa con esto de que el pobre no clame a mí, dice el Señor, que el pobre es juez, que su grito condena cuando clama a Dios. Eso es fuertísimo. A lo mejor quienes han descubierto un poco esto se asustan y tal vez se esconde la doctrina social de la Iglesia y se dice, mira, eso es comunismo. No, no es comunismo. Eso está en el Levítico y en el Deuteronomio, está dicho claramente. En algunos casos, y esto es súper interesante, la justicia va más allá del derecho estricto. Se solía tomar prendas, ¿no es cierto? Tomar en prenda aquello, si yo te presto dinero, tomo en prenda que me dejan. Entonces, si has tomado en prenda, el Deuteronomio 24, si has tomado en prenda la túnica, la manta del pobre, incluso el Deuteronomio dice, cuando vayas a buscarla, a cobrarle a él, no entres en su casa, espera afuera que él te la entregue. No entres a quitarla. Pero luego dice, pero si este es pobre, no te acostarás sobre la prenda. Se la devolverás al ponerse el sol, para que él se acueste sobre su vestido y te bendiga. Y esto será para ti justicia ante Yahvé tu Dios. La bendición del pobre. Mira, chiquillos, yo, como dijo el padre Gilio, ya tantos años que soy compañero de don Carlos Linfante, el papá del padre Gilio, nos ordenamos juntos. Yo cuando descubrí esto en mi camino sí, de conversión, en el ministerio, cuando descubrí esto, me fui de espaldas. Y hace muy pocos días lo volví, no me tengo que emocionar, lo volví a sentir aquí en la casa, cuando pasó una persona pidiendo ayuda. Mira, muchos de ustedes habrán vivido esta experiencia de que haces un pequeño gesto con un pobre
y que el pobre en su humildad, con su mirada, le dice, Dios perdón, Dios lo bendiga. Cuando un pobre te diga, Dios lo bendiga, tú tienes que persignarte. Porque es Dios mismo el que está bendiciéndote. Disculpen, no estoy viejo, ¿no? Pero esa emoción la vivimos con Gladys hace pocos días. Una familia que pasó y, claro, y la persona salió hacia allá y mientras iba de camino, mira para acá y dice, Dios lo bendiga. Ya, disculpen, no, disculpen esta tontera, pero es así, ¿no? Ahora, este sentido de la justicia sobrepasa el contrato riguroso, sobrepasa su letra. No, mire que esto es legal, ¿no? Que yo estoy actuando dentro de la ley, que esto está permitido, yo tengo autorización, mire, yo tengo todos los papeles. No, este sentido de justicia va más allá. Se fundamenta en la necesaria comunidad entre rico y pobre, la comunión entre el rico y el pobre. Los profetas no se contentan con reclamar la reciprocidad en el intercambio. Mira, yo lo contraté por tanto, le estoy pagando por lo tanto justo. No. Van hasta reconocer, fíjate, los derechos de aquellos que no tienen nada que ofrecer. Y aquí hay textos que yo creo que ustedes lo van a recordar de inmediato, ¿no? El derecho de la viuda del huérfano no es propiamente recibir un justo salario por su trabajo, un justo precio por su mercadería, lo que es la justicia conmutativa. No, es el derecho del que dentro de la comunidad se encuentra en la necesidad. Y esto tiene una importancia enorme, muy relevante para comprender la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Es el derecho de participar en los recursos de esa comunidad, sin verse obligado a dar algo a cambio. Así los profetas le dan a la justicia una dimensión que ya no nos atrevemos a darle. A ver qué sigue acá, para ver. Sí, voy a volver acá. Sí, lo tengo más adelante, a ver si. Sí. Claro, aquí el lujo es una ofensa. Sí. Lo que quería recordarles creo que eliminé esa Sariapo. Cuando coseches, no vuelvas a repasar tu campo hasta la orilla. Deja, ¿no es cierto?, aquello, porque esa es la cosecha del pobre. Y entonces uno podría decir, pero perdóname, pero este caballero ni siquiera pasó por aquí diciendo, oiga, jefe, le echo una ayudadita, oiga, le ayudo a cargar el camión, le puedo ayudar a recoger, le puedo hacer alguna paleteada a cambio, entonces usted me da algo. No ha puesto semilla, no ha puesto trabajo, no ha puesto tiempo, no ha puesto nada. ¿No? Estamos viendo el derecho del pobre. Lo dejarás entrar a cosechar, a recoger la gavilla que se... Mira, hay un pasaje muy hermoso en el libro de Ruth. ¿Sí? Leen el libro de Ruth, ¿no es cierto?, pobre, se ha hecho cargo de su suegra y entra a recoger gavillas en el campo de un pariente, que ninguno de los dos sabe que son parientes, pero cuando se entera, el dueño le dice a los trabajadores, miren, déjenla que recoja en este campo y en el otro. Y luego le sugiere, mira, cuando pasen por la olla, dejen caer algunas gavillas para que ella tenga mejor, ¿no?, cosecha. Es hermoso ese texto porque ilumina también el sentido profundo de la acción social. Este hombre, respetando el derecho que le establece el Deuteronomio,
y siendo Ruth una pobre, una Anawim, ¿no? Le permite y le dice a los demás, mira, valora el esfuerzo que está haciendo. Ella no está pidiendo limosna, viene, trabaja, recoge, entonces tú déjale caer alguna. ¿Cómo se hace el trabajo social? ¿Cómo se hace, ¿no es cierto?, la dignificación del pobre? Y ahí entonces está el tema de la subsidiariedad, ¿no es cierto? No es regalar todo, es alentar el esfuerzo del otro, hacer que el otro se sienta digno, que entonces lo que recogió durante esa jornada es fruto de su esfuerzo. Claro, entonces, y tal vez ahí uno puede entender en mejor profundidad el sentido de la misericordia, de el amar, ¿no es cierto?, con el corazón entero. Oye, chiquillos, ya, pasemos porque llevo, ¿cuánto rato llevo? Mucho rato, ¿no? Bueno, sí está aquí. Un hecho notable es que no se excluye al extranjero, se le aproxima a la viuda y al huérfano, emplea un argumento de gran fuerza solidaria. Sí. Mira, me adelanté nomás, ¿no? No hagas injusticia al extranjero ni al huérfano, ni tomes en prendas sus ropas de la viuda. Acuérdate de que esclavo fuiste en Egipto y de que Yahvé tu Dios te libró. Por eso te mando a hacer así. El Deuteronomio 24. ¿No? El derecho de la necesidad, entonces, en los profetas es universal. Tiene su fundamento en la comunidad humana y no en el hecho de pertenecer a cierta religión o a cierta casta, ¿no? El Deuteronomio 24:19 está lo que acabamos de ver, ¿no? Claro. Cuando ciegues la mies de tu campo, cuando varees tus olivos, cuando vendimes tus viñas, ya, lo que queda será para el forastero, el huérfano y la viuda. Y el Deuteronomio 24:22, la sentencia de Dios. Ya tendrás que hacer eso porque fuiste esclavo en el país de Egipto. Por eso te mando a hacer esto. Y bueno, surge aquí rápidamente para nosotros, para el tema que estamos viendo, aparece el tema evangélico de la amistad que comparte. Aquí vamos a ir pasando ya al Nuevo Testamento. Más allá del precepto de justicia, ya se perfila en los profetas otro concepto que sobrepasa y le da matices de humanidad. El de la misericordia y de la ternura. Entender la justicia al pobre tiene que ver con misericordia y con ternura. El Papa Francisco puso muy de realidad venía esta expresión de la ternura. La ternura. Aunque a algunos les resulta raro, sí, la ternura. El tema del humilde y del pobre ocupa un lugar esencial también en el Evangelio. Cristo no deja de vincularlo estrechamente al tema religioso de la nueva alianza, hasta identificar al desafortunado con el Hijo del Hombre en la escena solemne del juicio final. Cuando el Señor venga y se pare y diga, bienaventurado, ¿no es cierto? Porque tuve hambre, estuve desnudo, fui forastero, estuve enfermo y estuve en la cárcel y me fuiste solo. ¿Y cuándo? Bueno, cuando no lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo no lo hiciste. Es una sentencia tremenda, ¿no? El hombre, entonces, el pobre, nos juzgará. Nuestra proximidad con él determinará nuestra comunión con Cristo. Las grandes parábolas del Evangelio, algunos de ellos nomás les propongo, ¿no? Pero el capítulo 16 de San Lucas, hay dos parábolas sobre la riqueza, sobre el dinero. El mayordomo infiel, no sé si se acuerdan, de aquel que el Señor lo llama, le dice, mira, te voy a despedir, ¿no? Tendrás que dejar. Y ese hombre sale, se acuerda de lo que ha hecho, ¿no? Y comienza a llamar. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Cuánto
me debes tú tantos barriles de aceite. Bueno, bórrame y pon la mitad, ¿no? Y ahí surge esta frase muy potente del señor director: háganse amigo del dinero injusto. El dinero injusto, ¿no? Y la otra es la del Lázaro y el rico de Epulón, ¿no? En que el tema no es que el rico lo haya explotado, no dice eso el Evangelio. No dice que el Lázaro estaba pidiendo limosna tampoco. Lo que pasó es que él no lo vio nunca. Pasó siempre al lado de él y no lo vio, no lo percibió. Y sí, estableció una distancia tan enorme, ¿no? Entonces aparece ahí el juicio y entonces Abraham le dice: mira, ya no es posible cruzar al otro lado, porque entre estos pobres y ustedes hay un abismo tan grande que es imposible juntar, ¿no? Entonces, pero no, entonces manda que a mis hermanos para que les recuerden, no, ya tuvieron a los profetas, ya tuvieron a todos ellos y no aprendieron, no entendieron, ya la cosa está sancionada, ¿no? En el texto que leyó Victoria al comenzar este encuentro, ¿no es cierto?, del samaritano, a nosotros, diáconos, de sacerdotes, religiosos, nos advierte de este cierto peligro, ¿no? El servicio nuestro no tiene objeto, sino es para acercarse a los demás. Y Jesús subraya que puede llegar hasta insensibilizar frente a la miseria. La opción de un sacerdote y un levita, como pone la parábola, como antítesis del samaritano, es evidentemente intencional, ¿no? El Señor quiere advertirnos, por el amor que nos tiene, advertirnos que en nuestro ministerio corremos ese peligro de centrarnos exclusivamente, y es lo que el Papa nos llama, ¿no? Una iglesia en salida, no centrado internamente, sí, la Eucaristía, la catequesis, todo el trabajo interno, adentro de la... Sí, perfecto, pero no podemos alejarnos del prójimo y no prestarle atención. El hecho de que el Señor haya elegido un hereje, un samaritano, tampoco es una casualidad, porque Cristo nos recuerda lo que el profeta Isaías nos dice: no volver tu rostro ante tu hermano. Si pueden leer ese texto de Isaías 58, es muy hermoso lo que plantea, y van a ver que entre lo que está planteando el profeta y lo que plantea el Evangelio después es exactamente la misma idea. Ya, bien, no sé si vamos, ¿no? Entonces, en los tiempos de hoy, el derecho, la caridad, la justicia, sí. Sobre todo cuando estamos discutiendo una nueva constitución, cuando estamos discutiendo un nuevo país, sí. No todo lo resuelve el derecho. El derecho organiza la sociedad, pero no incita a la unión entre los seres humanos, ¿no? Es necesario, sí es necesario el derecho. La caridad hace del hombre un hermano universal, porque le resta toda complacencia de sí mismo, como dice en Romanos 15, y lo hace buscar lo que más agrada al prójimo. Derecho y caridad, ¿no es cierto? Y también la justicia, que determina el espacio de cada ser humano. La caridad permite, como dice ahí en letra chica, sí, acceder a una humanidad sin frontera, o en Lucas 23, en Gálatas 3, ya no hay judío, griego, no hay siervo, liebre, no hay varón o hembra, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y la invitación al amor sin límite. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya, terminamos con este tema. Espero que lo podamos, que hayamos podido hacer pie en esta idea. La doctrina social de la Iglesia es el Evangelio puesto en acción. No es una cuestión política, no es una cuestión, ¿no? Entonces, conclusión. Así se encuentra planteado desde el origen el principio que proclama la Iglesia como un fermento, inspirando su doctrina y su acción social en todas las épocas. Los papas modernos, contemporáneos, se vieron a menudo en la obligación
de recordar el derecho, y en sus encíclicas se destacan más los aspectos de la justicia y el de la caridad. No debemos engañarnos, no tienen los papas la intención de volver a conceptos del Antiguo Testamento. Quieren únicamente evitar las ilusiones de una caridad inauténtica, porque no estamos atentos al derecho, y particularmente al derecho del pobre. La fuente de su doctrina es la enseñanza de Cristo sobre la caridad, y la fecundidad social del cristianismo surge enteramente de él. Entonces, es doctrina porque nace de la palabra revelada, es social porque nos recuerda que el Evangelio y la palabra de Dios es para hacer la vida, y es de iglesia porque tenemos la obligación de anunciar esa palabra con gestos también, con actitudes, con nuestra vida. Queridas hermanas y hermanos, voy a cerrar aquí. ¿Cómo lo hago? Salgo de aquí. Bien. ¿Y ahora qué hago acá? ¿Cómo lo hago para hacer aquí? Bien, estoy... Dorian, Padre Gilio, estamos... hasta ahí dejaría yo la presentación. ¿De dónde Excelente. surge la doctrina social de la Iglesia? Surge de ahí. Muchas gracias, don Guillermo. Saludamos a las personas que nos están viendo desde Facebook. Hemos tenido una muy buena recepción. Le agradecemos que se hayan mantenido también presentes, y nos sumamos también a su agradecimiento. Nos han llegado muchos mensajes de agradecimiento a este tema de una forma tan clara. Y don Guillermo, me piden que podamos compartir algunas preguntas. Tenemos aquí en el chat la primera pregunta por Carol Rafide. Dice: ¿cómo debemos entender hoy la opción preferencial por los pobres? Bueno, ya está dicho, ¿no? El pobre es... a ver, sí, es Carol Rafine está, sí. Ya, ahora me acordé quién es, pues sí, yo viejo me voy olvidando. Sí, Carol. Es esto que dijimos al comenzar, ¿no? Que el seguimiento de Jesucristo, de la enseñanza social de la Iglesia, requiere de un testimonio, requiere de una actitud de vida. Si yo me hago solidario de la doctrina social de la Iglesia, mi vida tiene que cambiar. No puedo darme los mismos lujos que me daba antes, a lo mejor merecidamente, diciendo, bueno, es mi plata, yo me lo gané, qué sé yo, y puedo gastarlo, no se lo he robado a nadie. No, la opción preferencial por los pobres supone entonces una vida austera. Austera que no significa miseria, miserable. Austera que no tengo aquello que no necesito, no lo retengo. Lo que no me hace falta, lo que eso le está faltando a otro. Lo que a mí me sobra, lo necesita otro. Y en eso hoy día yo tengo un especial cariño por los jóvenes, por los chiquillos de hoy. Tengo unas nietas que me conmueven acá. Hace poco rato que estábamos chateando ahí. Están muy metidas en esto de la economía, hoy día la economía solidaria, la economía circular, ¿no? Las gratiferias, ponerse en la feria a repartir, a compartir aquello que recogen, que recolectan y que la gente se lleva. Muchas gracias, don Guillermo. Nos dicen que ha estado muy clara su explicación. Y por último, una pregunta que tenemos desde Facebook de Alejandra Rivera. Dice: ¿qué pasa cuando me apropio de la comunidad y voy desplazando al que no es de mi agrado? ¿Se condice con lo que se tiene que ser un verdadero cristiano? Yo creo que en tu propia pregunta, bueno, ahí yo le pediría que Dorian me ayudara, ¿no? Pero en tu propia pregunta está la respuesta, ¿no? Sí, es faltar a la comunión, es faltar a la comunión, es considerarme que los demás no son necesarios, de que yo soy el único importante y aquí se hace lo que yo digo, ¿no?
Mira, en ese sentido yo creo que en nuestra iglesia, porque estamos metidos en el mundo, está bien que así sea. Si nos metimos en el barro, terminamos embarrados, salpicados, ¿cierto? Pero en esta circunstancia nosotros tenemos que aprender, ¿no? Que el mundo de hoy exige, bueno, se me fue la idea, ¿no? Se me fue la idea porque estoy viejo. Sí, no corresponde que yo me apropie de la comunidad. Así ha sido. Eso solo se descubre en darse cuenta que no tengo respuesta para todo, que todo lo que soy no es fruto solo de mi propio esfuerzo, que lo que tengo, incluso lo material, no depende exclusivamente de mí. Hay alguien que trasnocha muy temprano y hace el pan y me permite a mí ir en la mañana a comprar pan calentito para el desayuno. Hay unos que corren detrás de los camiones recolectores sacando aquello que yo pongo como desperdicio. Que necesito de aquel que se preocupa de mis hijos y que le enseña y que es profesor. Necesito, hoy día la pandemia nos ha enseñado eso, ¿no? Que necesito de aquellos que se sacrifican, incluso poniendo en riesgo su propia vida para que nosotros alcancemos salud y para que nuestros enfermos sean atendidos de la mejor forma en los hospitales. Y en mi comunidad no hay lo que hay porque yo lo he hecho. Yo cuando me incorporo a una comunidad me subo a una micro que hace rato viene caminando y hace rato ha ido construyendo y yo me sumo a una tarea, ¿no? Como el tren de aquellos años que recorría de Puerto Bueno a Santiago, me subo en Temuco, pero el tren viene desde Puerto Montt y irá parando en distintos lugares. En cada etapa de mi vida yo me voy subiendo al carro de la vida, pero hay toda una historia atrás. No tengo derecho a considerar que los demás no valen nada, no sirven nada. Yo soy el que sé. No es. Ahí yo diría, con temor de equivocarme, de que por ahí está, ¿no es cierto?, el que confunde, el que enreda, el diabolos, ¿no es cierto? Esas expresiones son expresiones no cristianas. Hoy día en el mundo, ahora me acordé del tema, ¿no? Se habla de empoderar. Yo creo que esa palabra nosotros los cristianos no debemos usarla. Empoderar. Porque el poder, según a mí me gusta la definición que da Max Weber de eso, ¿no? Poder es que los demás hagan lo que yo quiero. Y eso es la negación de la comunidad. Eso es la negación del amor comunitario, ¿no? Entonces, a veces uno ve hermanos, ministros también, ¿no?, que hablan de empoderar. Hay que empoderar a los laicos. No hay que empoderar a los laicos porque empoderar significa que vamos a usar la misma moneda, pero por el anverso. El cara por sello. Uno está arriba, el otro está abajo. Doy vuelta a la moneda y entonces ahora yo que estaba abajo quedo arriba. Pero no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Me he mantenido yo en la misma realidad, ¿no? Disculpen, la pregunta da para mucho, pero es así. No hablemos más de empoderar, porque en la iglesia no hablamos de poder y no queremos para la sociedad poder, porque no queremos hacer lo que otros nos digan que tenemos que hacer. Disculpen lo largo de la respuesta. No, gracias, don Guillermo, se agradece. Sintetizamos entonces nuestro agradecimiento con un comentario de Facebook que dice: un tema muy pertinente y necesario abordar en estos momentos, sencillo y claro en la exposición. Muchas gracias, don Guillermo. Le mandan desde Facebook y con eso sintetizamos
todos los comentarios de agradecimiento a las personas que se han sumado desde Facebook. Les dejamos el pase entonces a los organizadores de esta formación. Buenas noches. Buenas noches. Primero que todo, agradecer esto que verdaderamente ha sido un regalo para nosotros, la oportunidad de que don Guillermo nos comparta sus conocimientos, lo que él sabe. Hace poco conversábamos, entonces él decía que había que buscar la sabiduría en la vida para poder trabajar en esto y para poder hacer de esto de lo social un regalo. Y bueno, y verdaderamente yo me quedo con eso hoy día, esto es un regalo, ¿no es cierto? Como alguien dijo que la emoción de don Guillermo era un regalo para el alma en el chat, cuando él nos hablaba, cuando un pobre se despedía pidiendo y diciendo que Dios nos bendijera. Muchas gracias de nuevo, don Guillermo, por esta exposición. Pedirles también que los que no se han inscrito, que puedan dejar sus datos para poder, porque este curso lo vamos a certificar, por lo tanto en Facebook como aquí en la sala Zoom, que no se ha inscrito, que deje sus datos y nosotros vamos a proceder a la inscripción. Recordarles también que el próximo día 30 de junio vamos a tener el tema de las grandes etapas de la doctrina social de la Iglesia a lo largo de la historia, los grandes movimientos sociales, desde Renovarum al León XIII hasta la Caritas Veritate de Benedicto XVI. Este tema lo va a exponer la hermana Cristina Silva. Por último, antes de cerrar y pedirle al Padre Giglio que nos envíe, ¿no es cierto?, al buen descanso con la bendición del Señor, no podría yo sino hacer un muy breve comentario respecto de lo que nosotros necesitamos hoy día en esta pastoral social, de acuerdo a lo que también nos ha explicado don Guillermo, que viene desde la Sagrada Escritura. Nosotros necesitamos comprender que esta tarea de la pastoral social no está radicada en los hermanos agentes pastorales de la pastoral social, sino está radicado y está centrado en cada uno de los corazones de los bautizados, de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Las mujeres sobre todo que sirven en cada una de los comedores solidarios, de las ollas comunes, y que hacen y sostienen esta iglesia. Necesitamos ir a los lugares en donde tenemos cárceles y no tenemos pastorales carcelarias. Necesitamos atender a la gente en situación de calle, hoy día con 3 dispositivos de ellos en Fundación Cáritas. Necesitamos trabajar con los migrantes. Ahí hablaban del salario justo de los migrantes, se hablaba, ¿no es cierto?, en el Deuteronomio. Se nos invitaba, se nos interpelaba de manera directa a cómo debe ser nuestra relación con nuestros hermanos que vienen de fuera, con las personas mayores, con las personas que tienen capacidades distintas, con mujeres que son maltratadas. Tenemos una tarea inmensa. Tenemos este legado que viene desde luego de la última cena, cuando el Señor lava los pies a cada uno de sus apóstoles. Tenemos que salir a lavar pies, tenemos que encontrarnos con la realidad, tenemos que leer la realidad de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, de nuestras fundaciones, de nuestra universidad. Tenemos que actuar como una iglesia que somos un solo cuerpo, que estamos vinculados con el medio. Y aquí nos estamos preparando. Y nuestra visión, si bien es cierto, es también asistencial, tenemos que verla también más allá de una caja de alimentos. Tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos donde están las necesidades y como finalmente reza, ¿no es cierto?, la parábola del buen samaritano, tenemos que ir por los que están a la orilla del camino. Le pedimos entonces al Padre Giglio Linfati, el vicario de la Pastoral Social, que nos entregue su bendición antes de ir al buen descanso. Muchas gracias, Dorian, con estas palabras que ilumina nuestro quehacer, nuestra opción por los pobres, por la iluminación que nos ha dado Guillermo de la doctrina social que nace de la Sagrada Escritura, de la revelación de Dios mismo. Imploramos la bendición de Dios para cada uno de ustedes, sus familias, sus trabajos. Que Dios les guarde, les bendiga,
les fortalezca. A todos el Señor nos regale su paz, un buen descanso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos y a todas. Y ahí estaba leyendo en el chat, no se olviden de dejar las direcciones, las inscripciones, los que nos han inscrito, la asistencia al curso, y ojalá podamos encontrarnos de nuevo el próximo miércoles para la siguiente sesión. Muchas gracias, buen descanso a todos. Igualmente, padre. Chao. Igualmente, padre. Chao. 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 Gracias. Gracias. Chao.